pleno verano acá en la ciudad de Lima. Y bueno, con todo el tema de la coyuntura política a flor de piel, y bueno, esperando que este domingo gane la población a través del referéndum y que sea la población que se manifieste en el sí o el no, pero teniendo en cuenta que es importante realizar las reformas de fondo que son tan aclamadas. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Ricardo Geldres, quien es abogado especialista en Derecho Civil, para tratar un tema que es el enriquecimiento sin causa, que es un tema muy poco regulado en nuestra legislación, específicamente en el Código Civil. Muy poco se trata en las clases universitarias, normalmente se ve de algo de manera muy tangencial, muy sustancial, muy residual. ¿Cómo estás, Ricardo? Y tu saludo a nuestros seguidores por internet. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Saludos a todos los oyentes de HSM. Muy cordial de estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas sobre enriquecimiento sin causa. Ricardo, el tema del enriquecimiento sin causa, donde más yo lo he podido observar es respecto a lo que es en los contratos de obras o que derivan de contratos en general que de alguna manera son arbitrables. Pero el tema va más allá de una cuantificación de devolución del dinero, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, o enriquecimiento indebido. Explícanos primero qué es el enriquecimiento sin causa, su regulación y qué figuras, como hace un momento me decías por interno, se derivan de lo que es el enriquecimiento sin causa. Desde mi punto de vista, el enriquecimiento sin causa es una figura que encuentra su fundamento o está regulada en diversas normas del Código Civil, como por ejemplo pago de mejoras, pago de frutos, por ejemplo, restitución derivada de un contrato nulo, de un contrato resuelto, el reembolso por edificación en un terreno ajeno, como en los casos de accesio. Todas estas figuras tienen un fundamento único, y este fundamento es el enriquecimiento injustificado. Generalmente los abogados, ¿no?, los jueces, cuando tratan este tema, solamente se limitan a observar el 1954 y el 1955. Es por ello que no le dan la debida importancia, ¿no? Son dos artículos, ¿no?, que tiene nuestro Código Civil sobre el tema. Y piensan que el enriquecimiento injustificado se limita a estos dos artículos y nada más. Pero en realidad no es así. En realidad el enriquecimiento sin causa o injustificado encuentra una regulación en diversas normas del Código Civil y no solamente en el 1954 y 1955. Por ejemplo, una figura típica que se fundamenta en el enriquecimiento injustificado es el pago de frutos. Cuando un poseedor ilegítimo de mala fe, dice el Código Civil, ¿no?, si un poseedor ilegítimo de mala fe debe reembolsar los frutos, ¿no?, que ha obtenido o que espera obtener, te dice el Código Civil. Esa figura obviamente se fundamenta en el enriquecimiento injustificado. Otra cosa es el pago de las mejoras. Cuando un sujeto hace una mejora sobre un bien, por ejemplo, incorpora una estatua, incorpora materiales sobre un terreno, obviamente, ¿no?, y luego el propietario pide la restitución del terreno con todas estas mejoras ya hechas, obviamente el que ha realizado las mejoras tiene derecho a pedir un reembolso respecto de estas mejoras. Esa es una figura típica del enriquecimiento injustificado, ¿no? Otra regulación típica del enriquecimiento injustificado, por ejemplo, son las restituciones derivadas de la nulidad, de la resolución, de la anulabilidad, de la rescisión, ¿no? Por ejemplo, cuando un contrato se anula, cuando un contrato se resuelve, se dice que éste deja de surtir efectos. Y obviamente, si se han ejecutado determinadas prestaciones durante la vigencia o eficacia de ese contrato, es obvio que esas prestaciones, en caso el contrato se haya anulado o resuelto, deben restituirse, ¿no? Si te he dado un bien, te he dado, por ejemplo, una casa, tú me tienes que restituir a mí la casa si se corrobora que después el contrato es nulo o resuelto, ¿no? Entonces, esta es una figura típica que se fundamenta en el enriquecimiento injustificado, ¿no? Entonces, así como podemos decir que el enriquecimiento injustificado, ¿no?, tiene figuras típicas que están reguladas en todo el Código Civil, ¿no?, también tiene su cláusula general, que es el 1954 y el 1955, ¿no? Los requisitos, ¿no?,
que generalmente se señalan para efectos de la procedencia del enriquecimiento injustificado son 5. 1, que exista un enriquecimiento. 2, que exista un empobrecimiento. 3, que exista una relación de causalidad, ¿ya?, entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, ¿no? Y que no exista otra vía, ¿no?, que no exista otra vía para reclamar por el perjuicio sufrido, ¿no? Entonces todos estos requisitos generalmente, y aparte que tenga ausencia de causa, ¿no?, generalmente se exigen. Pero lo que no se tiene en cuenta es que estos requisitos pues no deben considerarse así a rajatabla, ¿no? No siempre se presentan. Por ejemplo, ¿no?, yo te pongo el caso del pago de frutos. Cuando un juez, por ejemplo, ¿no?, resuelve un caso sobre reivindicación de terreno o un caso sobre reivindicación de un bien. Aparte, el propietario que puede pedir de la restitución del terreno o del bien que puede pedir el pago de los frutos. Como ya lo había dicho, el pago de los frutos se fundamenta en el enriquecimiento injustificado. Pero cuando el juez pide, ¿no?, que compruebe por qué proceden el pago de los frutos, cuando el juez le exige, ¿acaso le exige, oye, ¿sabes qué? Pruébame, tú demandante tienes que probarme para que procedan el pago de los frutos, tienes que probarme que hubo empobrecimiento? ¿Se pide eso? No se pide. Simplemente lo único que se pide es que este sujeto haya obtenido un enriquecimiento, nada más. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el empobrecimiento no es un requisito constitutivo del enriquecimiento injustificado. Un ejemplo de ello es el pago de frutos, ¿no?, donde el juez, cuando resuelve una causa sobre reivindicación, no te exige como requisito que pruebes el empobrecimiento. Simplemente te pide, no, ¿sabes qué? Compruébame que este poseedor es de mala fe y punto. Y nada más. La restitución opera de forma directa. La restitución de pago de frutos opera de forma directa. No necesitas probar ni daño, no necesitas probar que hubo empobrecimiento, que hubo relación de causalidad, nada de eso. Simplemente que hubo un poseedor, que el demandante es propietario del terreno y que este sujeto ha poseído durante todo ese tiempo. Entonces, a consecuencia de ello, puedes pedir pues el reembolso de los frutos. Ese es un caso, ¿no?, típico de enriquecimiento injustificado que no requiere como requisito el empobrecimiento, ¿no? Y así, por ejemplo, este caso de enriquecimiento que se llama, generalmente la doctrina lo llama como enriquecimiento por intromisión, ¿no? ¿Qué es el enriquecimiento por intromisión? Es un tipo de enriquecimiento, ¿no?, en donde un sujeto se usurpa un derecho exclusivo o absoluto sobre otro. El caso que ya los puse de los pagos de frutos. Un tercero, que es un poseedor ilegítimo de mala fe, usurpa, ¿no?, las facultades exclusivas del propietario, en este caso la facultad de disfrute. Y como consecuencia este usurpador obtiene frutos y por ende debe restituir estos frutos. ¿Por qué? Porque ha vulnerado una facultad exclusiva que es del propietario. Ese es un típico caso de enriquecimiento por intromisión. Como ya lo dije, no se requiere probar el empobrecimiento. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. Esta figura típica de enriquecimiento por intromisión, que está regulada en el Código Civil, que por ende por tanto es típica, ¿solamente es la única o pueden existir más supuestos de enriquecimiento por intromisión? ¿No? Hay que determinar ello. Y es importante, ¿no?, porque como sabemos, si nos encontramos ante un supuesto de enriquecimiento por intromisión, el demandante pues no se le va a exigir probar el daño, el empobrecimiento, relación de causalidad, nada de ello. Simplemente que hubo una usurpación sobre su facultad exclusiva de goce, nada más. Y con ello el tema queda zanjado. Yo creo que el enriquecimiento por intromisión no se limita a este caso de pago de frutos, ¿no?, que es una vulneración a la facultad de goce del propietario, sino que también se extiende a otros derechos con contenido exclusivo, que la doctrina conoce como, por ejemplo, los derechos de la personalidad, ¿no?, en concreto derecho de imagen, por ejemplo. Derecho de imagen, ¿no?,
un futbolista, ¿no? Un futbolista reconocido como Messi, él tiene el derecho exclusivo a explotar su imagen, ¿no? Y como consecuencia de ello obtener ganancias. ¿Qué pasa si un tercero usurpa, ¿no?, esa facultad exclusiva de goce? Es decir, usa su imagen para vender polos, para vender álbumes, y como consecuencia de ello obtiene ganancias, ¿no? Ahí se verifica un caso de enriquecimiento por intromisión, porque este tercero, sin el consentimiento o sin la autorización del titular del derecho a la imagen, como un conocido futbolista como por ejemplo Messi, ¿no?, se verifica un caso de enriquecimiento por intromisión. Un tercero usurpa una facultad exclusiva de goce del titular del derecho, ¿no? Y por tanto, esas ganancias que él ha obtenido son ilegítimas. En consecuencia, deben ser restituidas a su titular. Es así como debe ser. Otro caso de enriquecimiento por intromisión son los casos de derecho de autor también. Como saben, el autor tiene un derecho exclusivo respecto de las ganancias, ¿no?, que obtenga como consecuencia de la venta de su obra, o de la explotación o disfrute de su obra. ¿Qué pasa si un tercero, ¿no?, usurpa esa facultad exclusiva? Es decir, usa ese derecho de este autor sin la autorización o consentimiento y obtiene ganancias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, estas ganancias deben ser restituidas a su titular. Así como el poseedor ilegítimo de mala fe vulnera la facultad exclusiva de goce del propietario, y por tanto el código lo dice expresamente, debe reembolsar los frutos. De la misma manera, el usurpador, ¿no?, que vulnera la facultad exclusiva de un futbolista, de la imagen de un futbolista, de un derecho de autor, de marcas y patentes, por ejemplo, también tiene que reembolsar esas ganancias obtenidas. ¿Por qué? Porque él no pedía un consentimiento, no pedía autorización para recibir dichas ganancias. Por tanto, es obvio que tiene que restituir, ¿no? Porque él se ahorra un costo. ¿Cuánto le hubiese costado ese costo de autorización, ese costo de permiso, de licencia? Ese sujeto se ha ahorrado ese costo. Y por tanto, al ahorrarse ese costo, se ha enriquecido. Y en consecuencia, debe restituir esas ganancias. Así como ocurre, como ya lo dije, con el poseedor de mala fe y con el propietario. Ese es un típico caso de enriquecimiento por intromisión, que como digo, y lo vuelvo a repetir, no se limita a la posesión ilegítima de mala fe, sino que se extiende a otras figuras, todas con derecho con contenido exclusivo, como derecho a la imagen, derecho al honor, derecho de marcas y patentes, derecho de autor, que de alguna manera te dan una facultad exclusiva de goce sobre el bien. Entonces, claro, es una buena herramienta. Claro, Ricardo, o sea, en resumen, resumiríamos el tema de enriquecimiento sin causa. Y bueno, se basa en la causa justa, ¿no? Como tú lo has mencionado, una causa justa, básicamente que deriva de un hecho, o sea, un hecho que de alguna manera, como dices tú, vulnera el interés o el derecho de un tercero o de alguien que tiene un interés legítimo y que ha habido y que tiene, básicamente es la restitución, ¿no? O sea, lo que se quiere es restituir. Pero ¿cuál es el límite? Digamos, porque una cosa es el enriquecimiento indebido y otro son las derivadas de las indemnizaciones, la reparación civil, porque a veces uno podría entender que esto es una especie de daño, está dentro de los daños, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? Porque generalmente se confunde, ¿no? Algo, por ejemplo, tú decías, ¿no? Me robaron o se metió en mi propiedad o lucró con un tema mío de una propiedad intelectual, un libro. Eso es indemnización, o sea, bueno, obviamente es un daño, es un tema de enriquecimiento, las dos cosas se dan. ¿Cuál es el límite? Para responder a tu pregunta, en principio debemos partir por diferenciar dos instituciones, el enriquecimiento injustificado y la responsabilidad civil. Como ya lo dije, el enriquecimiento injustificado, su fin es restablecer un desequilibrio económico. Ese es el fin del enriquecimiento injustificado, restablecer ese desequilibrio económico que se ha originado por distintas circunstancias. Como por ejemplo en el caso que yo les puse, cuando un sujeto usa la imagen de una reconocida modelo para vender sus camisas, pero no pide autorización. Ahí se produce un enriquecimiento, no cabe duda, ¿no?
¿Y qué cosa es la responsabilidad civil? ¿Cuál es la función de la responsabilidad civil? Más que todo, la responsabilidad civil gira en torno al daño que se ha ocasionado. La responsabilidad civil lo que busca es resarcir o compensar ese daño a la víctima. En el enriquecimiento injustificado no hablamos de daño, no hay nada de eso. Simplemente hubo un sujeto que se enriqueció a costa de otro y por tanto, como se enriqueció a costa de otro, debe restituir. La restitución es objetiva. Aquí no analizamos si hay daño, no analizamos, ¿no?, si hay perjuicio ni nada de eso. Solamente analizamos determinados requisitos que exige el Código Civil en función al tipo de enriquecimiento. Como ya le dije, por ejemplo, es un típico caso de enriquecimiento por intromisión, ahí no exigimos el empobrecimiento. Pero hay otros tipos de enriquecimiento en donde sí se exige el empobrecimiento. Y es que lo que yo llamo enriquecimiento por atribución o enriquecimiento por prestación, que son los tipos, ¿no?, de enriquecimiento en donde hay un traslado de una esfera patrimonial de un sujeto a otro. Eso es un caso de enriquecimiento por prestación o por atribución. Tú trasladas un bien a otro y ese contrato es nulo, típico supuesto de enriquecimiento por atribución o prestación. Entonces, como podemos observar, las diferencias entre enriquecimiento injustificado y responsabilidad civil son notables. Primero, en el primero, no pides el daño, ¿no? No hay lucro cesante, no hay daño emergente, no hay nada de eso, ¿no? No hay daño al proyecto de vida, nada de eso. En la responsabilidad civil sí hay lucro cesante, hay daño emergente. La responsabilidad civil, su punto de partida es la víctima. La víctima está dañada, lo que busca es compensarla, resarcirla. El enriquecimiento injustificado no se va contra el empobrecido, sino se va contra el enriquecido. O sea, ve la posición de ese enriquecido. ¿Cómo ese enriquecido ha obtenido esas ganancias? ¿Esas ganancias son legítimas porque el derecho así lo dice o son ilegítimas? Hay que determinar, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las diferencias. Ahora, el titular, por ejemplo, de un derecho a la imagen, por ejemplo, cuando pongamos el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que se usa su imagen para vender determinados zapatillas, por ejemplo, o polos, supongamos, ¿no? Se usa la imagen conocida. Entonces, aquí, este jugador, ¿no?, podría o bien demandar cualquiera de las dos vías, las vías que considere pertinentes, o bien irse por la responsabilidad civil, o bien irse por el enriquecimiento indebido. Yo creo que le convendría enriquecimiento injustificado, porque para probar los elementos del enriquecimiento injustificado son más fáciles que la responsabilidad civil. Y pese a que, digamos, claro, tú mencionabas, pese a que el tema del empobrecimiento es discutible, porque sí, no se llega a demostrar del todo en un juicio, sí, sin embargo, lo que yo iba es porque existe mucha ignorancia sobre esto, ¿no? Sí. O sea, nosotros como abogados lo sabemos, que todo el mundo piensa que eso es responsabilidad civil, sí, ¿no? Y se quedan en la discusión de la indemnización y el daño. Bueno, en verdad casi todas las pretensiones son enriquecimientos indebidos, ¿no? claro, ¿No? Como lo que tú mencionas, y eso es lo que comúnmente se da, ¿no? Temas de propiedad intelectual, temas hasta de los usos de los alquileres cobrados, de los claro, poseedores ilegítimos, claro. y así, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees de que se deba de que no saben los abogados, o no sabemos, o es que el juez también de alguna manera contribuye a eso? Porque generalmente lo que se ha desarrollado más es el tema de la reparación civil respecto al enriquecimiento indebido, Claro, ¿no? claro. Como yo creo que la principal causa ha sido porque hay un desconocimiento total, ¿no? Prácticamente en las facultades de Derecho no se enseña enriquecimiento Son injustificado. 4 diapositivas, claro, bueno, 4 diapositivas a lo mucho, a lo ¿no? mucho. Porque no se enseña No eso. sé, sí. Porque si nosotros le damos la debida, como le dije, yo creo que ha sido porque la gente o los abogados lo que ven son solamente 2 artículos y nada más. Y aparte, hay un artículo que te dice que el enriquecimiento injustificado es una figura subsidiaria. Entonces, obviamente, eso ha evitado que los jueces y en general los operadores jurídicos no apliquen tanto esta figura como debería aplicarse, ¿no? Porque yo creo que si lo aplicamos y lo entendemos bien, podemos llegar, ¿no?, a solucionar, ¿no?, problemas relevantes. Eso, relevantes para... en el tema económico, ¿no? Claro, en el tema económico. O sea, por eso que
Yo digo, ¿no? Hay que estudiar bien este tema porque es bastante complejo. Parece que fuese fácil, pero no lo es. Pues, tiene varias aristas. Que ni siquiera Manuel de la Puente y Lavalle ni León Barandiarán, que digamos son los máximos referentes en el derecho civil, han tratado con detenimiento, como sí lo ha hecho la doctrina italiana, ¿no? Claro. Que ahí se desarrolló toda esta institución, ¿no? Claro, ahí los que primero desarrollaron estos temas fueron los alemanes, ¿no? Porque ellos sí tienen el tratamiento del enriquecimiento justificado bien elaborado en su código civil, en el BGB. Pero desgraciadamente en otros códigos, como el francés, como el italiano, no hay una elaboración tan grande, sino es como la nuestra, ¿no? 2 artículos y nada más. Pero pese a esos problemas que presentaba, por ejemplo, el código civil italiano o el francés, el enriquecimiento injustificado se ha ido, ¿no? Se ha ido ejerciendo, o sea, se ha ido conociendo, pese a ello. La jurisprudencia lo ha venido aplicando. Quizás un poco más la española y la italiana, ¿no? Justamente en virtud de estas modernas teorías, ¿no? Que te dicen que el enriquecimiento injustificado es una cláusula general que permite sustentar varias figuras y que no hay un tipo de enriquecimiento, sino que hay varios tipos. Y que en función de esos tipos, cada tipo de enriquecimiento tiene sus propios requisitos. No es general. Pero digamos los elementos que constituyen enriquecimientos indebidos o sin causa es más fácil de probar, ¿no? Sí. Incluso en un juicio que el tema de la indemnización, inclusive a un juez le resultaría más fácil de cuantificar, ¿no? Porque también el tema de la represión civil no se sabe cómo cuantificar, ¿no? Porque no se sabe cuál es el daño a la persona. Bueno, quizás el lucro cesante, el daño emergente, pero el daño a la persona, el honor, es algo que de repente sí se podría cuantificar de una manera más directa en el tema del enriquecimiento indebido. Claro. Inclusive, por ejemplo, en España lo que se está haciendo, he estado leyendo varios escritos, es aplicar la figura del enriquecimiento injustificado en vez del daño moral, ¿no? Por ejemplo, claro, porque el daño moral, como que algunos lo dicen, ¿no? Es una figura, sirve para desincentivar varias conductas, ¿no? Y por tanto tenemos que darles todas las ganancias, pero como que no guarda tanta concordancia con el daño, ¿no? Porque hay un principio que te dice que la indemnización tiene que tener correspondencia con el daño que se ha ocasionado. No puede ser ni más ni menos. Si tú le das más, estás enriqueciendo. O sea, eso es cualquier cosa menos responsabilidad civil. Como que estás desvirtuando, no estás desnaturalizando la figura de la responsabilidad civil. Bien, y está claro la posición que se debería, digamos, de alguna manera desarrollarse también, no solamente por parte de los superiores jurídicos, sino también de los jueces, ¿no? Porque los jueces, digamos, de una manera podrían desestimar demandas de represión civil, ¿no? O de repente por un tema de que ambigüedad o oscuridad o en el tema o una pretensión injustificada. Y ahora, hace un momento estábamos hablando del tema de la accesión con una figura que tú ahorita vas a definirnos y nos vas a explicar muy bien porque conoces muy bien el tema, con un castigo, digamos, al que ocupa un terreno y construye sobre ello, porque se entiende que el que es propietario del terreno es dueño de todo, ¿no? O sea, se supone que lo que deriva y lo que se construye encima, ¿no? Explícanos la accesión y eso de cómo de alguna manera viene tratándose en el tema peruano, porque existe demasiadas usurpaciones, existen demasiados tráficos de terrenos, ¿no? Que se ve del día a día por parte del Estado y por lado del privado, ¿no? ¿Cómo se aplica esta figura? Sí, en la accesión es cuando un sujeto, un tercero, construye una edificación, un edificio sobre un terreno que no le pertenece, sobre un terreno, ¿no?, ajeno. Entonces ahí hay que determinar 2 cosas, ¿no? ¿A quién le damos el todo? O sea, la edificación con el terreno. O sea, ¿a quién le damos la propiedad del todo? Porque no podemos separarlas, ¿no? No podemos separarlas, sino a quién le damos la propiedad del todo. Y 2, si le damos la propiedad al propietario o al que construyó, ¿de qué forma lo reembolsamos? Entonces, como podemos ver acá hay 2 tipos de problemas, ¿no? Uno, de adquisición de la propiedad, ¿a quién le damos la propiedad del todo? Y 2, ¿cuál sería, cómo lo reembolsamos, ¿no? ¿Qué factores consideramos para reembolsar a este sujeto? Eso es lo que te regula un poco la accesión, ¿no? Entonces, la accesión, ¿qué te dice, no? Oye, si tú construyes de buena fe sobre ese terreno, porque pensabas pues que ese terreno era tuyo y tú edificaste. Pensabas que ese terreno era tuyo y tú edificaste. ¿Qué te dice el Código Civil? Tú como propietario puedes elegir entre quedarte con lo edificado, pero también tienes que reembolsar a este sujeto, ¿no? A este sujeto lo tienes que reembolsar por el valor de lo edificado, ¿no? O bien el constructor se puede quedar con lo edificado, pero también puede pagar
el valor del terreno, ¿no? Entonces ahí como que el Código Civil es bien claro, ¿no? La propiedad del terreno y lo edificado pertenece a una persona, o bien puede pertenecer al propietario del terreno o al titular de lo edificado, a cualquiera de los dos, ¿no? En cualquiera de los dos casos siempre va a tener que haber un reembolso, o bien a favor del propietario del terreno o bien a favor del que edificó, en cualquiera de esos dos casos. Entonces esa básicamente es la figura del accession, ¿no? Un problema que surge bastante es relativo a aquellas edificaciones y todavía que ha sido materia de un pleno jurisdiccional, ¿no? Es aquellas edificaciones que se realizaron porque había un contrato vigente, contrato eficaz, pero resulta que este posteriormente se resuelve, ¿no? Por ejemplo, A y B celebran un contrato de compra-venta de terreno, solamente de terreno, ¿no? Y B es el comprador. B no cumple con el pago de todas las armadas, le faltaban como 50 armadas. Entonces A le podría resolver ese contrato. Pero justamente antes de que le resuelvan el contrato, ¿qué es lo que hizo B? Construyó 2 pisos. Entonces, ¿qué es lo que hace como el contrato se resolvió? ¿Qué es lo que suele hacer el propietario del terreno? Demandar, ¿no? Pedir la resolución y al mismo tiempo pedir la restitución del terreno, pero con lo edificado. Con lo edificado. Con lo edificado. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Quién se queda con lo edificado? ¿No? ¿Quién se queda con lo edificado? ¿Cómo reembolsamos? Si es que le damos todo al propietario, o sea, terreno más edificación, ¿cómo lo reembolsamos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué factores consideramos? Por ejemplo, hay algunos que dicen, ¿no?, que en este caso no aplicamos la figura del accession, sino aplicamos la figura de las mejoras. Claro, porque no sería una accesión, sino una mejora, porque ya es algo construido sobre lo que ya estaba construido, ¿no? Claro, pero no es fácil de ver, o sea, para un juez, incluso para los abogados, no es fácil de ver porque tendríamos que ir al origen del concepto, ¿no? Claro. Pero creo que al menos en doctrinas hay una seguridad de que una edificación, una construcción, un edificio se regula por las reglas de accesión, o sea, no puede ser considerado una mejora, ¿no? Pero algunos dicen, ¿no?, que no se puede aplicar las reglas de accesión porque cuando el comprador edificó, el contrato era vigente eficaz, o sea, el comprador edificó sobre un terreno que era suyo, y como edificó sobre un terreno que era suyo, no se cumplen con los requisitos de la accesión, porque la accesión que te dice que tienes que edificar sobre un terreno que era ajeno, y por eso se van a las mejoras, ¿no? Pero lo que no se entiende en cuenta, pues yo no estoy de acuerdo con esta postura, porque lo que no se entiende en cuenta es que la resolución opera de forma retroactiva, o sea, la resolución determina la ineficacia del contrato, la ineficacia de los efectos principales del contrato. O sea, te dice como, oye, ¿sabes qué? Si bien es cierto, tú has adquirido un comprador, pero vamos a hacer una ficción, como que tú no has adquirido nada. Vamos a hacer eso es lo que dice el Código Civil, ¿no? El 1362 te dice, la resolución opera de forma retroactiva. La ley te lo dice. ¿Qué significa eso? Oye, que tu comprador, a ti te vamos a considerar como si tú nunca has sido propietario. Por más que el 949 te diga que la transferencia de la propiedad opera de forma consensual, igual. Tu comprador, vamos a hacer, como la resolución opera de forma retroactiva, vamos a hacer como si tú nunca hubieses adquirido ningún bien. Entonces, si es así, si esto no dice el Código Civil, hay que considerar que este comprador, pues, es un poseedor ilegítimo. Y como poseedor ilegítimo, ¿no?, se debe entender, pues, que él ha construido sobre un terreno que era del vendedor, del propietario, porque en virtud justamente de la retroactividad de la resolución. Me parece que ese aspecto no se tiene en cuenta. Es por ello que se tiene que aplicar la accesión, porque hay una construcción sobre un terreno ajeno. Pero particularmente en las figuras de resolución, ¿no?, donde la norma misma te dice, la resolución opera de forma retroactiva. Se retrotrae hasta el momento, ¿no?, de la celebración del contrato. La misma norma te lo dice. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Por ello es que yo considero que no se pueden aplicar, que se aplica la accesión, ¿no? La accesión es plenamente aplicable en estos casos. Sí.
Bueno, pero como figura de adquisición de la propiedad. bueno, yo te quiero agradecer por tu tiempo, Ricardo, en verdad. Nos has aclarado el panorama y en verdad sería importante de que se precisen los conceptos, ¿no? Porque lo que se observa y es mucha confusión entre reparación civil y enriquecimiento indebido, cuando muchas de estas figuras casi son enriquecimientos sin causa, Sí. como lo que has expuesto, la figura de la accesión, la figura de los frutos, la figura de las mejoras, como otras instituciones derivadas o que pertenecen en sí a lo que es el enriquecimiento indebido y que, a pesar, como tú has mencionado, son 2 artículos que están en el Código Civil, muy poco desarrollo doctrinario o desarrollo jurisprudencial se ha dado, ¿no? Salvo, como Sí. tú mencionaste, Alemania, que es donde se lo tienen más preciso, el tema, incluso ni siquiera los propios jueces en nuestro país lo Claro. pueden observar, ¿no? Y bueno, tus últimas palabras y respecto a este tema, ¿no? Pero fíjate que si bien es cierto hay 2 artículos, los jueces todos los días aplican, ¿no? Aplican o resuelven problemas de enriquecimiento injustificado. Lo que son restituciones. Claro. ¿no? Cuando un juez resuelve sobre un problema de accesión, ¿no? Claro. Dice, oye, ¿sabes qué? A ti te reembolso este concepto, está resolviendo un tema de enriquecimiento injustificado. Cuando un juez dice, ¿sabes qué? Tu poseedor, cuando un juez resuelve sobre un problema de reivindicación y te dice, tu poseedor tienes que reembolsar también los frutos, está resolviendo sobre un problema de enriquecimiento injustificado. Cuando un juez te resuelve, oye, ¿sabes qué? El contrato es nulo y por tanto tú tienes que restituir esto, está resolviendo un tema de enriquecimiento injustificado. Solo que obviamente no lo ves desde esa No lo perspectiva, ves, sino claro, que lo ves eso desde sí. otra. Otra, ¿no? Solamente, claro. Claro, pero si nos damos cuenta, si analizamos bien las cosas, Es enriquecimiento o sea, indebido. a cada momento los jueces, los Claro, árbitros diario. aplican esos temas. Exacto. Pero no lo ven, Claro, ¿no? Piensa que es otra cosa. Claro, ¿no? o sea, y de esos temas se pueden derivar varios, Derivar ¿no? varios problemas. Bueno, Ricardo, yo quiero agradecerte por tu tiempo y nos has aclarado el panorama Sí. y esperemos que a raíz de estas discusiones que tú impulses con el tiempo, deriven en aplicación de la norma respecto al operador jurídico y respecto al tema de los jueces, ¿no? Gracias, Ricardo, y será hasta otra oportunidad un próximo viernes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.